las cartas de Pablo, en la carta a los Efesios y en algunas cartas, hay algunas herejías ya terribles. Hay algunas desviaciones en la fe. Cada comunidad, como no tiene contacto constante con los suyos, cada comunidad va a tener que comenzar a determinar qué hacemos, en qué creemos. Porque estos dicen que Jesucristo era menos que el Padre. Estos dicen que Jesucristo es igual que el Padre. Estos dicen que era menos que el otro, pero que no. ¿En quién creemos? Y comenzaron a determinar lo que se va a llamar el credo. Estábamos hablando de el nacimiento del Nuevo Testamento. Ya habíamos hablado de la primera etapa. Solamente aquí lo repetimos, la etapa del Jesús histórico. Y hemos dicho que es del año -4, ya nadie se espanta con esto, del -4 al 30, la etapa del Jesús histórico. Allí no hubo ninguna producción de libros, allí fue Jesús, el Jesús que caminó en la historia en Palestina, el que también tuvo que ir a Egipto y volvió otra vez, pero que no fue a aprender ninguna magia de la gran pirámide ni nada parecido, sino que fue simplemente huyendo del rey Herodes. Del 30 al 70, destrucción del templo. Aquí hubo 11 libros que nacieron del Nuevo Testamento. Surgieron las cartas, muchas de las cartas de Pablo. Aquí surgió la primera de Pedro, Santiago. El Evangelio salió el de Marcos en el año 64, el Evangelio de San Marcos. Acuérdense que Marcos fue como un discípulo, primero de Pedro y después de Pablo, un colaborador de Pablo. Hubo un conflicto, si se acuerdan bien, Marcos, que se apeó a mitad de camino en el primer viaje y de ahí para adelante Pablo no quiso saber de él, hasta que después, paradójicamente, fue su principal colaborador que no lo abandonó cuando él estuvo ya en la cárcel, ¿no? Pero ese Marcos, el evangelista que escribió junto con las cartas de Pablo, Santiago y Pedro, los 11 libros que nacieron en ese periodo. Después vendrá el periodo hasta el año 135, que son las segundas guerras judías, ¿se acuerdan, no? Donde mueren 580,000 judíos, más de la mitad de la población de Palestina de entonces, y allí sale la diáspora que todavía hoy día, la diáspora que existe hoy. En el año 48 hubo el intento de reconstruir el Estado de Israel, pero el mundo judío y el Estado de Israel son dos cosas diferentes. Una cosa es el Israel político y otra cosa es la religión judía. Los judíos salieron y los judíos siguen peregrinando, y es curioso ver cuánto ha sufrido el pueblo judío. Uno puede preguntarse de muchas maneras qué pasó, por qué. Sin embargo, el pueblo judío ya siempre es un pueblo resiliente que ha sabido salir de las situaciones. Ahí está. Sin embargo, aquí viene la otra época, 135 al 321, el concilio de Nicea. 325. Concilio de Nicea. Aquí nos quedamos nosotros, que era cuando ya, una vez que se han escrito todos los libros, una vez que comienzan a surgir las herejías, cada uno comienza a decir que Jesucristo es lo que le parece. Aquí hay un problema. Comienzan a entrar libros que cualquiera piensa que cualquier libro vale, y no es así. Hay libros que son válidos, que son útiles, que son importantes, pero no se pueden llamar canónicos. No se pueden leer como si fueran la Biblia, como si fuera un libro canónico. Después hay ideas de Jesucristo, pero no todas son válidas. Entonces, en cuanto a escritos y en cuanto a ideas, hay que definir. Y por eso en el año 175 surgirá el primer canon, con 6 libros menos todavía. Les recuerdo que ya es gigantesca la obra de que en el 175 ya, de los 27, se hayan recogido 21 libros. A pie, a buscarlo, vaya usted a averiguar, algunos guardándolo, o sea, no es tan fácil. Y ya poco después, finales del siglo, antes del 325, va a surgir ya la definición en el 250. Pero en el 175, el canon Muratori será el primer intento de decir, bueno, señores, ¿y dónde está la Biblia? ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuáles son los libros de verdad de Pablo, los de Pedro, los que son de origen apostólico? Hubo personas que incluso escribieron libros con buena intención. Por ejemplo, surgieron los libros apócrifos. Uno es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un libro escrito con muy buena intención, porque
Han demonizado muchas veces la palabra apócrifo como si fuera malo, malvado, demoníaco, lo han demonizado. No, son hombres piadosos que trataron de escribir libros, pero que no respondían a la tradición apostólica. Por ejemplo, Tomás en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente, el evangelio apócrifo de Tomás dice que Jesucristo estaba junto con sus amiguitos, él era el niño Jesús, y agarró un pedazo de barro, lo apretó y salió de allí un pajarito. Y era sábado. Y convirtió el barro en un pájaro. Y vinieron los maestros de la ley y le cuestionaron que cómo hacía esto en sábado. Y él dijo, ¿no saben que el Hijo del Hombre es Señor del sábado? Entonces aquí hay frases, uno entiende que aquí hay frases que todas son más o menos, se pueden entender, pero están mezcladas creando una historia que no es apostólica. Yo me imagino el grupo de la comunidad de los apóstoles diciendo, pero Tomás, Felipe, este libro y los discípulos de ellos, ¿ustedes oyeron alguna vez a alguien contar la historia de Jesús, de ese pajarito? No, y es rechazado. Y es tomado como apocrifos en griego, significa mandado a guardar, escondido. Apocrifos en griego es escondido, guárdenlo. Escondido significa escondido, no censurado, no prohibido, sino que no mandado a guardar en la asamblea litúrgica, no se puede leer. En la asamblea litúrgica se leen los libros canónicos. La lectura del Santo Evangelio, lectura de la carta de, lectura del libro de, todos son canónicos. Se leen libros canónicos. ¿Cuáles son los escritos? Aquí está, ese es el canon. El primer esfuerzo es buscar un canon. ¿Cuáles son? Y se llegará rápidamente antes del concilio de Nicea a 27 libros. En eso no hay diferencia ni dificultad con los hermanos separados, que en el Antiguo Testamento explicamos la diferencia de por qué en el mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el mundo de la Biblia protestante, en vez de 46, ellos ponen 39. Eso ya he explicado, los 7 libros que no son apócrifos, sino deuterocanónicos. No viene al caso porque estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos en los mismos libros, no hay dificultad. No ha habido nunca dificultad con que son 27 los libros que componen el canon del Nuevo Testamento. Pero no solamente esto, van a surgir aquí problemas, van a surgir aquí dificultades. La historia es otra de las cosas importantes. Va a haber un historiador, Eusebio de Cesarea, va a escribir lo que se llama la historia eclesiástica. Es el primer intento, es extraordinario. El libro lo tengo y lo leo y me maravillo de ver cómo busca explicar cuáles fueron los primeros papas, la sucesión, cómo fue, qué pasó. Una historia. Hace un gran esfuerzo, estamos hablando en el año 260, un gran esfuerzo de tratar de hacer una historia de la iglesia hasta entonces. Es más, una gran parte de la reconstrucción de la iglesia de esa época se va a hacer a partir de los libros de Eusebio de Cesarea. Un tremendo historiador con limitaciones, porque no fue a Harvard a estudiar historia, pero hizo todo lo posible y es una tremenda obra tratando de llegar a todos estos, hasta el año 260, por ahí, los años 260, todo lo que sería el inicio, desde Pedro y todo, Lino, Cleto y todos los diferentes papas que nosotros sabemos que existen. Muchos de ellos lo debemos a este historiador, Eusebio de Cesarea. Pero entonces, óigame, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Va a salir de todo. Ustedes tienen allí un cuadro. Si ustedes se fijan bien en este cuadro, ahí surgieron personas, el docetismo pensaba, fíjense, reducía la carne de Jesucristo a una apariencia. Jesucristo no era hombre, Jesucristo fue Dios disfrazado, que parecía hombre, pero no era hombre. Vaya, así Marción metió esa idea. Después vienen los ebionistas. El ebionismo piensa que niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre que se llena del Espíritu. O sea que él no viene del Padre, no es engendrado del Padre. Y comienza el adopcionismo. Cristo es un hombre que fue adoptado por Dios. Era un hombre normal y corriente como tú y como yo, que Dios lo adoptó y lo decidió tomar como hijo. La gnosis, Dios es como una especie como de pasaje
de conocimiento para darnos a entender la verdad, pero él ni pasó por aquí, fue una apariencia. Así el arrianismo, Arrio, decía que Cristo es hijo adoptivo de Dios y no tiene la misma sustancia que Dios, es inferior. Y así, una y otra, ustedes pueden leerlo, pueden entretenerse, pero como pueden ver, lo que sale de quién es Jesucristo, sale cualquier cosa. Y tenemos como iglesia que decir, no podemos uno decir que Jesucristo es Dios y este dice que no, que es el hijo, un hijo adoptado de Dios y este dice que esto. Y ustedes entenderán que es obvio decir, señores, tenemos que creer una cosa. ¿A quién hacemos caso? A los apóstoles. Y de la corriente de los apóstoles tenemos que ver quién es Jesús. Y de aquí va a surgir, ya muy a temprana edad, va a surgir que después se va a definir en Nicea más claramente lo que va a ser el credo. El credo de Nicea trata de resolver lo que el credo de los apóstoles todavía no había afrontado. El credo de Nicea, que después con el de Constantinopla, en el 381, va a surgir el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que hoy tenemos. En ese uno ve que en la parte de Jesucristo se explaya mucho. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, punto. Creo en Jesucristo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Todo esto está tratando de resolver todas y cada una de las herejías que fueron surgiendo con el paso de la historia para poder llegar a ver quién es Jesús. Porque es muy importante que la vida de iglesia nos ayude a descubrir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús?